Buenas tardes, profesor. Vamos a hablar acerca del tema del servidor público. Bueno, entonces, como ya sabemos, antecedidamente el servidor público nace la idea o su historia en Alemania, que Alemania es como la cuna del funcionario moderno y pues de la carrera administrativa como tal. Entonces vemos también que la norma de normas, que es la Constitución Política Colombiana, y que de allí desprenden otras leyes, podemos encontrar que en el artículo 123 nos habla que quienes son servidores públicos, que son los miembros de las corporaciones públicas, los empleados, los trabajadores del Estado y todas las entidades descentralizadas, las alcaldías, los departamentos, etcétera, etcétera. Entonces, las gobernaciones, bueno, entonces ya ahí conocemos un poco el tema de que nos habla nuestra constitución, que es muy importante, y también pues acerca de la función pública como tal, la función pública que se basa pues ya en ese trabajo que es vista jurídicamente, que se puede identificar la faceta de la administración y que es muy relacionada con el tema del talento humano como tal. Entonces, pues si vamos a hablar de función pública, hablamos de talento humano también. Y pues ya encontramos que en el tema de la clasificación, en el tema laboral, pues encontramos diferentes tipos como son el vínculo laboral, las modalidades laborales indirectas, las modalidades no laborales y también los auxiliares. Encontramos en los auxiliares, que son las personas que prestan ese servicio por un día y que sirven de jurados de votación, que también es una labor muy importante que se debe hacer sobre el llenado de los 14, 11, etcétera, etcétera, porque de allí, de los auxiliares que no son remunerados, pero que es una labor muy importante que debemos todos tener en cuenta, porque de ahí desprende la democracia, ¿no? Un país democrático desprende de ahí, del día de las elecciones. Las personas van y votan es porque están ejerciendo su derecho al voto, están ejerciendo la democracia que existe en un país. Peor fuera un país que no existiera esa democracia y que se efectuara una presidencia, una alcaldía de manera inescrupulosa sin haber votación. Eso sí fuera peor. Entonces se miraría mal y se miraría algo así como una dictadura. Entonces pues es muy importante tener en cuenta que la democracia en nuestro país está funcionando, aunque existen muchos corrupción o términos o entidades que tienen que combatir la corrupción, porque pues como vemos también existen las ramas del poder, la ejecutiva, la judicial y la rama que desprende lo administrativo, ¿sí? Entonces como tal la rama legislativa pues es acerca de las leyes, la creación de las leyes y demás. Entonces ya la rama ejecutiva es donde vemos que se ejecutan nuestros recursos y que de allí se desprende algo muy importante, y también la rama judicial, ¿no? Entonces allí encontramos que también no solamente existen las ramas, sino las entidades vinculadas, ¿no? Los miembros vinculados, que la registraduría, que la registraduría, el Banco de la República, que es algo muy importante, porque de allí vamos a encontrar el tema de la economía de lo público, y encontramos que en el Banco de la República pues nos sirve mucho para la ejecución de las políticas, ¿sí? Las políticas monetarias, cómo nuestro estado económicamente funciona y cómo podemos combatir el tema de la inflación o en casos extremos la deflación en un país. Entonces pues es muy importante tener en cuenta estos temas, saber cómo está organizado nuestro país, conocer las normas que es la constitución política,
y lo que desprende de ellas, las leyes, los decretos, sus normas y más sus actas, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esa parte. Muchas gracias.